Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Movimiento Desencadenado. En esta ocasión estoy yo solo, será más un monólogo que una conversación larga y distendida, como normalmente hacemos, pero quería aprovechar la oportunidad para responder a una pregunta que me llega bastante a menudo, que es ¿qué significa movimiento desencadenado? ¿Por qué movimiento desencadenado? Y creo que es una buena oportunidad de explicarlo, porque a mi modo de ver, el movimiento es uno de los grandísimos temas de la humanidad. El movimiento es algo que cuando lo entiendes, lo comprendes o lo intentas explorar o estudiar, se convierte en algo fascinante. Como muchas otras cosas, es algo que está presente absolutamente en cada milésima de nuestra vida. Es una constante en nuestra vida. Y por tanto es algo tan cotidiano, es algo tan propio, tan fácil de acceder a él, que de alguna manera se vuelve invisible. Está ahí, lo damos por hecho, pero no somos capaces de entender las implicaciones que el movimiento tiene para el ser humano. En el día de hoy, especialmente en países más desarrollados, el movimiento es, como te decía, o invisible o es algo que hacemos por necesidad. Tenemos que ir a trabajar, tenemos que ir a hacer la compra. Y como sentimos que hay o percibimos o sufrimos la falta de movimiento en nuestra vida, de alguna manera tenemos que compensarlo en forma de actividad física, ejercicio, deporte. Y esa es una relación muy superficial que tenemos con el movimiento. Si nos vamos a hace 15, 20.000, 25.000 años, cuando los cazadores recolectores eran lo principal que hacíamos en nuestra vida. La supervivencia dependía de nuestra capacidad para deambular, para desplazarnos grandes distancias, a veces caminando, a veces corriendo, de seguir eh, pistas, rastros de animales, recolectar frutos silvestres, frutas, pescar, agazaparnos para huir de peligros o para cazar. Todo eso desarrollaba una serie de habilidades que eran necesarias para nuestra supervivencia. Necesitábamos movernos, necesitábamos desplazarnos de un sitio a otro, ya que la supervivencia dependía de que nos moviésemos de un lado a otro. Tendríamos que ir persiguiendo los recursos, buscando el clima más propicio, persiguiendo agua y alimento. Con lo cual, si no había una cierta cantidad de movimiento y no teníamos una serie de habilidades mínimas, pues nuestra supervivencia se veía realmente afectada. Con lo cual hemos desarrollado esta capacidad de no solo de sobrevivir, sino de conquistar el mundo y colocarnos en el punto más alto de la cadena alimentaria gracias a nuestras habilidades de movimiento y a nuestras habilidades de crear herramientas a través de las acciones, de nuestro movimiento, de nuestro trabajo. Y esto se ha formado durante todo este tiempo generando una serie de recompensas y una serie de beneficios que hace que todavía nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, todo nuestro organismo busque tanto la actividad física constante como aquellas actividades que tienen que ver con la supervivencia. Podría ser cazar, seguir rastros, pero a día de hoy podríamos hacer el equivalente a jugar utilizando diferentes roles, poniéndonos en diferentes escenarios. Es una forma muy interesante de alguna manera simular aquella vida de cazador-recolector que todavía existe en nuestro organismo. Todavía no ha pasado el tiempo suficiente para evolutivamente convertirnos en otra cosa. Y seguimos siendo cazadores-recolectores en potencia con unas ventajas, beneficios, seguridad propias del siglo XXI y que hacen que nuestra vida sea mucho más fácil y segura. Por tanto, ahora no debemos ser hábiles y no debemos estar en constante movimiento para sobrevivir. Ahora prácticamente cualquier ser humano puede sobrevivir siempre y cuando tenga acceso a comida y agua y la seguridad está garantizada. Pero no, especialmente en países desarrollados, no tenemos que movernos, porque sí. De hecho, cuando se observan
tribus que todavía viven de esta forma, como cazadores-recolectores en África, en Kenia, en Etiopía. Estas tribus, estas personas no hacen ejercicio, no entienden lo que es el ejercicio. Cuando los investigadores occidentales van allí y les preguntan cómo hacen ejercicio, por qué tienen tanta resistencia física o cómo son capaces de mantenerse delgados y fibrosos, se ríen, no entienden el concepto de ejercicio. Ellos se mueven porque necesitan moverse, pero en el momento en el que no necesitan moverse están descansando, están jugando, están socializando, están durmiendo, pasando tiempo en familia, pasando tiempo en sociedad, cantando, danzando. Por tanto, el concepto de ejercicio es una especie de simulación que nos hemos tenido que inventar en países ricos, en países desarrollados, para engañar a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo y mantenernos de alguna manera sanos. Por tanto, es lo mínimo que podemos hacer. Y al final, la desconexión con nuestro movimiento y nuestra capacidad respecto a lo que podemos hacer en el entorno es tan grande que el movimiento que practicamos ya tiende a tener forma de técnica. Está en una caja cerrada. Pues suele ser ejercicio, deporte, danza, algún tipo de técnica somática, de exploración del movimiento, pero todo está dentro de una caja, de un paquete, de una serie de reglas que hacen que olvidemos de alguna manera que estamos diseñados para movernos y no podemos ver qué hay detrás de esa técnica, qué hay detrás de ese entrenamiento o de esos ejercicios que me están contando. Se nos olvida que todo, absolutamente todo lo que hacemos implica un movimiento. Pero básicamente nos hemos acostumbrado a recibir una dosis de ejercicio o de entrenamiento ya planificada, digerida, a la que nosotros básicamente obedecemos. Seguimos instrucciones, nos ponemos en manos de nuestros entrenadores y así es como practicamos ejercicio. Esta es la relación que normalmente tenemos con el ejercicio físico. Pero si profundizas un poco más y si ves más allá de las técnicas, ves más allá del propio ejercicio, del deporte, vas a entender que hay una dimensión mucho más grande del movimiento. Podrás empezar a ver la verdadera dimensión del movimiento y empezarás a entender que si estás vivo, si estás escuchando estas palabras, es que estás moviéndote. Aunque parezca que estás en la quietud más absoluta, tu cuerpo no para de hacer millones de micromovimientos, algunos automáticos, otros voluntarios, que simplemente son necesarios para seguir funcionando. En el momento en el que dejamos de vivir, no es porque la química y la materia que está en nuestro cuerpo cambie. Probablemente tengamos exactamente los mismos componentes químicos un segundo antes de morir que un segundo después de morir. Lo que cambia es la física, es el movimiento y la interacción entre átomos, moléculas y diferentes elementos de nuestro cuerpo. Es lo que marca la diferencia entre un ser vivo y un ser inerte. Así que pensemos en esto. Cada acción que ejecutamos, tanto de forma voluntaria, tanto voluntaria como inconsciente, requiere de un movimiento. En realidad el movimiento es lo único que tenemos para poder interactuar con el entorno. Muchas veces le damos mucho valor y nos asombramos de la capacidad de razonamiento, de pensamiento, la memoria tan prodigiosa o la capacidad de cálculo que tiene el cerebro humano. Pero la capacidad cognitiva, todo este tipo de procesos cognitivos, intelectuales, son importantes siempre y cuando signifique que vamos a ejecutar un movimiento después de ese razonamiento, de ese trabajo cognitivo, o vamos a suprimir un movimiento. Es decir, todo el trabajo que hace nuestro cerebro siempre implica una acción o la supresión de esa acción. Por tanto, nuestro cerebro está absolutamente diseñado y preparado y enfocado para el movimiento. Y de hecho sabemos que la corteza motora primaria, donde planificamos y donde comparamos la ejecución del movimiento, está interconectada con prácticamente todas y cada una de las áreas importantes del cerebro. Existe un neurocientífico que es experto en movimiento, pero que ha llegado al movimiento a través de
del trabajo de robótica, que se llama Daniel Wolpert. Y en una charla TED que es muy interesante, que podéis encontrar en internet, cuenta el ejemplo de la ascidia. La ascidia es un organismo marino bastante sencillo que cuando está en su estado larvario se va desplazando por el océano de forma libre, pero que en un momento determinado de su desarrollo busca o encuentra una roca donde se va a establecer, y una vez que se establece en esa roca ya no se mueve más. Y una vez que decide que esa es la roca donde se va a quedar, se produce una metamorfosis y lo primero que hace es comerse su propio cerebro, su tubo neural, y se queda sin sistema nervioso. Ya no necesita moverse, ya no necesita desplazarse, ya no necesita el movimiento. Por tanto, el cerebro le sobra, es comida. La utiliza para mantener su desarrollo. Por tanto, si seguimos esta teoría, podríamos decir que es muy probable que el cerebro humano sea tan sumamente sofisticado porque tenemos una capacidad impresionante para desarrollar movimientos complejos, adaptables, de calidades muy diferentes. Es cierto que no somos los más rápidos, es cierto que hay muchos más animales que son más fuertes que nosotros, pero tenemos la capacidad prácticamente única de crear herramientas, de lanzarlas, de crear y desarrollar arte a través de la pintura, podemos crear arte a través de la danza, podemos moldear la madera para hacer una escultura bellísima. Podemos utilizar todas estas habilidades de movimiento para interactuar con el entorno de formas muy diferentes a las que lo hacen los animales. No somos los más fuertes, pero podemos crear un arma que nos haga más peligrosos que un animal más fuerte. No somos los más rápidos, pero podemos crear un arco que nos permita tener la ventaja de la distancia respecto a un depredador o una presa que queremos cazar y que es más rápida que nosotros. Entonces, esto también nos hace pensar que el ser humano ha evolucionado porque es capaz de hacer todo esto, porque es capaz de seguir creando, de seguir inventando, de seguir explorando. Y muchas veces lo hacemos por necesidad, pero simplemente hay otras que lo hacemos por el hecho de ser humanos, por el mero placer de explorar, por el mero placer de encontrar nuestros límites o ver cuáles son nuestros límites. Somos curiosos por naturaleza. Tenemos la tendencia a hacernos la pregunta, ¿y si voy más allá? ¿Y si hago esto? ¿Qué sucederá? Siempre tenemos esa pregunta, ¿qué hay más allá? Cuando ya hayamos explorado todo este planeta y las profundidades, las cumbres más altas, pues ya estamos buscando qué es lo que podemos hacer en el espacio, cómo podemos ir más allá de nuestro planeta, cómo convertirnos en una especie multiplanetaria. Hay un ejemplo reciente bastante interesante, que es el documental que está en Netflix, que se llama 14 8000. Está protagonizado por Nimsdai Purja, que es un antiguo soldado de las fuerzas especiales de Nepal y que de repente decide dejar ese trabajo bastante seguro económicamente, donde ya disfrutaba de una pensión con la que mantiene a su familia, y decide que lo que quiere hacer es escalar los 14 8000 en 7 meses. Es una persona que deja todo, que no tiene mucha experiencia escalando, pero decide emprender este reto con el único objetivo de demostrar que nada es imposible. Es muy interesante poner en perspectiva lo que significa escalar 14 8000 en 7 meses. Y la perspectiva es que el récord anterior era en 8 años aproximadamente, y la última vez que se había batido se batió por una semana. Y este podría haber dicho, lo voy a hacer en 5 años, lo voy a hacer en 4 años, y habría sido impresionante, habría sido una locura, pero al final lo hace en el mínimo tiempo que él considera humanamente posible y es capaz de hacerlo en 7 meses. Disculpad por el spoiler, pero es una historia muy, muy interesante que os recomiendo que visitéis porque te da una imagen muy clara de lo que podemos hacer si tenemos la motivación suficiente, de lo que el ser humano es capaz de conseguir si tiene la motivación suficiente. Y hablando de motivación, creo que es interesante hablar de
de la teoría de la pirámide de Maslow, porque desde un punto de vista sociológico podemos de alguna manera diseccionar y entender qué es lo que hace al ser humano buscar nuevas aspiraciones o generarse nuevas necesidades o tener esa búsqueda por actualizarse constantemente. Básicamente, en Maslow lo que dice es que a medida que el ser humano va satisfaciendo sus necesidades básicas, pues vamos generando necesidades nuevas y aspiraciones más complejas. Cuando llegamos a un cierto acomodamiento, existe una tendencia en los seres humanos y tenemos esta necesidad de seguir aprendiendo, de seguir explorando. Entonces, si observas la pirámide de Maslow, en la parte de abajo estaría la parte fisiológica, es decir, la respiración, la alimentación, el descanso, el sexo, todos los procesos homeostáticos que tienen que ver con la supervivencia, con la fisiología, es lo primero. Es decir, si no tenemos esto, el resto de cosas pasan a un segundo plano. Lo primero que queremos hacer es recuperar el oxígeno, poder respirar, poder comer, poder descansar, mantener nuestros genes para las siguientes generaciones a través de las relaciones sexuales y nuestros procesos homeostáticos. Muy interesante, un pequeño apunte, el juego es un proceso también homeostático. Es tan importante para los seres humanos y también para otros mamíferos, pero en especial estamos hablando hoy de los seres humanos, que el juego tiene que ver con la homeostasis del cuerpo. Una vez que todos los aspectos fisiológicos están cubiertos, pasamos a la siguiente escala, según Maslow, que tiene que ver con la seguridad física, la seguridad del empleo, los medios de vida, los recursos a los que accedemos, la seguridad de nuestra familia, la seguridad de nuestra propiedad privada, de nuestro refugio. Y esto está también muy abajo, en la base de la pirámide, justo después de las necesidades fisiológicas. Luego llegamos a un tercer nivel, que es el nivel de afiliación que llama Maslow, que tiene que ver con los afectos, con la intimidad con tu pareja o con la persona que quieras o con la persona que estés en ese momento, con la amistad, las relaciones más de tipo sociales, cercanas, significativas. Pero una vez que llegamos a conseguir este nivel de satisfacción en la esfera de afiliación, lo que buscamos es un puntito más que tiene que ver con el reconocimiento. Primero, el autorreconocimiento, el tener confianza en ti mismo, el saber que estás dando los pasos en la dirección correcta, que estás llevando la vida que quieres llevar, pero luego también el reconocimiento de los demás, el respeto, la imagen de éxito o no éxito en tu vida es algo que al final las personas tendemos a buscar y a querer. Uno de los aspectos quizá más importantes que ves cuando tienes chiquillos, cuando tienes hijos, es esa necesidad, por supuesto, de afiliación, de afecto, de cariño, de cercanía, pero también de atención. Ese reconocimiento que buscan los niños constantemente de sus padres, de sus abuelos, de sus amigos, es algo que es muy innato en el ser humano y que es importante para seguir sintiendo que vamos en la buena dirección. Y por último, en el tope de la pirámide nos encontramos la esfera de autorrealización. Es la manera de actualizarnos. Ya es cuando entramos en niveles más creativos, donde buscamos la espontaneidad, empezamos a aceptar los hechos tal cual vienen, nos enfocamos en la resolución de problemas, buscamos esta idea de ayudar a los demás, esta solidaridad, nos preocupamos más de temas morales y somos capaces de mirar más allá de nosotros mismos. Y también buscamos actividades que nos hagan crecer, que nos reinventen, que nos actualicen. Y la práctica de movimiento es una de estas actividades que es lo suficientemente potente, profunda y grande que nos puede ayudar a autoactualizarnos, a autorrealizarnos. Lo que sí que me gustaría transmitir es que cuando practicamos movimiento, las opciones son prácticamente infinitas. Es verdad que tendemos a ciertas rutinas, a ciertas técnicas. A mí me gusta el aeróbic, a mí me gusta el tenis, a mí me gusta correr y tendemos a hacer eso
durante mucho tiempo y tendemos a especializarnos. Y está bien hacer algo que te guste, pero normalmente la especialización no suele ser lo más positivo para nuestra salud física y tampoco mental. Sabemos que cuando variamos de actividad, cuando jugamos con nuestro cuerpo, aprendemos más, generamos más dopamina y generamos menos adrenalina, es decir, nuestro cerebro nos recompensa más. Tenemos más neuroplasticidad cuando cambiamos de actividades, cuando las actividades son nuevas e impredecibles y estamos en este modo de aprendizaje y de exploración continua. Pero, de nuevo, las posibilidades que tenemos son infinitas. Si nos fijamos de nuevo en esta idea del juego y de la importancia que tiene el juego para nosotros, es una simulación perfecta para ponernos en diferentes roles, para explorar situaciones que se pueden dar desde diferentes roles, desde diferentes perspectivas. Podemos ensayar, probar nuestras capacidades, probar de qué estamos hechos, cuáles son nuestros límites y las consecuencias incluso de lo que hacemos. El juego, en un entorno de riesgo mínimo, nos permite generar todos estos escenarios y nos permite crecer, nos permite aprender, genera muchísima neuroplasticidad. Y creo que a día de hoy jugamos poco, por eso insisto tanto, quitando a las personas que practican deporte o que quizá están en una práctica de danza, el resto de personas que hacen ejercicio físico por verse de una manera determinada o por poder ponerse el bikini en verano, por poder permitirse comer pizza el sábado, no está utilizando el movimiento en toda su plenitud, con todo lo que podemos sacar de ello, sino que nos estamos centrando fundamentalmente en unos aspectos muy limitados del movimiento. Pero también es importante recalcar que estamos en un momento muy interesante en cuanto a nuestra relación, más que con el movimiento, quizá con el entrenamiento, con el ejercicio físico, con la prevención de lesiones. Parece que empezamos a conocer un poco más. Ya estamos invirtiendo parte de nuestro tiempo, tanto como hobby o por trabajo, por mero interés o por necesidad, a realizar actividad física. Invertimos tiempo todas las semanas, todos los días o 2-3 veces a la semana en actividad física, profundizamos en la práctica de los deportes, empezamos a conocer mejor el equipamiento que podemos usar o no, utilizamos dispositivos que nos miden las zonas de entrenamiento o el tiempo que entrenamos o la altitud, con lo cual el conocimiento en general se está profundizando, está aumentando, muchas veces no en la dirección correcta, pero de alguna manera se aprecia que las personas están empezando a especializarse y a entender un poco más, en concreto sobre el tema o sobre la práctica que ellos están generando. Pero a mí me da la sensación que esto no sucede con el movimiento, sí sucede con el ejercicio, sí sucede con el entrenamiento, pero no tanto con el movimiento. Hubo otro momento muy interesante, un momento histórico, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, de nuevo, cuando la sociedad empieza a preocuparse no solo por sus necesidades fisiológicas o de seguridad, sino que busca esta idea de Maslow de reconocimiento y de autorrealización, donde empiezan a prestar más atención a su calidad de vida. Y es una época en la que se desarrolla la gimnasia sueca, donde el yoga entra en Europa, en Occidente, de forma bastante notable. También el ciudadano occidental empieza a observar las artes marciales orientales, milenarias, y empiezan a practicarla y se empiezan a popularizar en Occidente. Y de forma prácticamente conjunta, como suceden otras muchas cosas en la historia, todo parece que conjuga o que converge en un mismo momento, pues aparecen personajes como Joseph Pilates o Moshe Feldenkrais o George Hebert o Alexander o Rudolf Laban y muchos otros que empezaron a investigar, a organizar, a estructurar y a entender el movimiento humano y desarrollaron diferentes técnicas, sistemas, métodos para conseguir mejorar la calidad de vida, para conseguir explorar aquello que hacemos con el ser humano. Y es una época muy, muy interesante. Hasta que vamos avanzando a mediados del siglo XX y llegamos a la época dorada del fitness. Y en el momento en el que el fitness ya se convierte en un negocio, todo empieza a cambiar. Las personas ya empiezan a acudir de forma masiva a los gimnasios, pero ya el foco cambia de la exploración del movimiento, de mantener las habilidades y la capacidad del ser humano, y entonces la intención es más
mejorar nuestra imagen física, es mejorar el cómo nos vemos y cómo nos ven los demás. Entonces, lo que ha sucedido es que la industria del fitness pues, se ha convertido en una máquina poderosísima para producir tendencias, para producir modas. Y esa tendencia, pues básicamente lo que queremos o lo que nos venden es conseguir los mayores resultados con el mínimo esfuerzo. Diseñamos máquinas que saquen el máximo volumen de un músculo con el mínimo esfuerzo. Y esto, al final, que podría parecer algo positivo, pues también tiene su cara negativa, que es que este culto a la imagen física pues, se empieza a asociar con el éxito. Existe una presión mediática, una presión social en el que las personas que se ven de una determinada manera, que tienen una estética o un físico determinado, pues se les relaciona con el éxito. Es algo aspiracional a lo que queremos llegar. Y las redes sociales quizá todavía están magnificando este efecto. Con lo cual, mucha gente lo que percibe es la necesidad de acudir a los gimnasios, a los centros de fitness, a trabajar sus músculos, a adelgazar o controlar su índice de masa corporal y hacer ejercicio por ese reconocimiento social, por esa manera en la que ellos se ven o por lo que puedan pensar que los demás opinan de ello por su aspecto físico. Y aquí es donde quizá podemos ver un pequeño halo de esperanza. Yo creo que hay mucha gente que se ha aburrido, que ha visto las ineficiencias de la industria por mantener el interés de los usuarios. Ya no se inventan tantas cosas como antes, ya la gente sabe que las modas van y vienen. Y quizá lo que hemos visto, lo que podemos estar viendo es de nuevo una vuelta a los orígenes. Y en esa vuelta a los orígenes, pues quizá nos estemos aproximando un poco más a lo que es un ejemplo o un ejemplo más puro de lo que es el movimiento. Y creo que en este sentido, quien ha hecho un muy buen trabajo y ha sabido capitalizar de forma muy brillante esta frustración de gente que entrenaba de forma entusiasta en el gimnasio ha sido el CrossFit. Creo que, aunque a veces es denostado, le debemos el crédito debido, porque lo que ha hecho es una vuelta a los orígenes, ha vuelto a ejercicios que son más prácticos, entre comillas, funcionales, que no dependen tanto de un equipamiento físico determinado, sino que trabajan más con pesos libres, con el propio peso corporal. Tiene un elemento competitivo que hace que mucha gente se interese por él y también un elemento de comunidad que creo que es muy interesante. Y este nuevo enfoque creo que abre los ojos a usuarios, a practicantes y también a profesionales de la actividad física. En esa vuelta a los orígenes se recupera trabajo de fuerza más tradicional, se recupera trabajo de movilidad y de ahí puedes ir fácilmente a una exploración de diferentes habilidades, locomociones, etcétera, etcétera. Entonces creo que quizá que el CrossFit se haya popularizado tanto es muy interesante. Quizá el problema que tiene es cómo abrirle la puerta a ese tipo de ejercicio a personas que no tienen el nivel o que tienen dolor o que están lesionados. Y creo que se puede hacer, pero CrossFit no ha resuelto ese problema. Otra de las cosas que es importante es que, aunque el resultado visual o físico no es lo fundamental, porque quizá CrossFit lo que se está enfocando más es en la función, en cuánto peso levanto, cuántas repeticiones puedo hacer en un número determinado de tiempo. El resultado visual está ahí, es una consecuencia. Y creo que, siguiendo esta línea, ya hay cada vez más personas que están empezando a convertir su práctica de movimiento en un estilo de vida, en algo que ya nos gusta por el mero placer de hacerlo. Ya no es algo que tengo que hacer para bajar peso o verme de una manera determinada, sino que quiero ir a este tipo de clases de movimiento porque me estimula, porque me ayuda a crecer de forma personal, ya no solo a nivel físico, sino a todos los niveles. Pero yo iría un paso más allá. Ya no solo nos tenemos que quedar de nuevo en otra caja, en otra técnica, en otra marca registrada, sino que podemos aumentar nuestro ámbito de movimiento, podemos aumentar las opciones que existen sin ya recurrir
directamente a CrossFit, pues el trabajo de calistenia, el trabajo con el peso corporal que puede ser más clásico o incluso podría estar basado en ciertos estilos de yoga que son muy físicos y utilizan mucho el cuerpo como carga. Podemos entrar en el parkour, las carreras de obstáculos que también se han puesto de moda. Ha vuelto a iniciarse o aproximarse este entrenamiento más de tipo gimnástico. Y también técnicas específicas como Animal Flow, Fighting Monkey, MoveNut, que por cierto está inspirado en el anteriormente mencionado en el podcast George Hebert, que hablaba de esta vuelta a los orígenes, ¿no? De esta capacidad que tiene el ser humano para moverse en el entorno y que tenga utilidad, que el contexto haga que nuestro entrenamiento sea adaptable y sea modificable. Con lo cual, cada vez nos vamos aproximando más a este concepto de cultura del movimiento, a entender un poco más lo que es el movimiento y a profundizar y a filosofar sobre lo que significa y sobre lo que nos aporta. Este concepto de cultura del movimiento se atribuye fundamentalmente a Ido Portal. Ha adquirido muchísima notoriedad en los últimos años, ha tenido un crecimiento exponencial y sin duda viene a demostrar el interés de un cierto número de personas, todavía quizá pequeña, no existe una masa crítica lo suficientemente grande, pero sí el entusiasmo y el seguimiento que ha conseguido despertar, pues representa este paradigma del movimiento como estilo de vida y como fin en sí mismo de la forma más radical. Aquí en esta filosofía de movimiento lo principal es la propia práctica. Esta práctica sin etiquetas, sin especializaciones, sin límites. Se trata o fomenta una exploración constante y un trabajo disciplinado para desarrollar esta increíble capacidad que tenemos los seres humanos para crear movimiento. Y aquí entra todo, de nuevo, entra todo. No podemos decir que esta técnica es cultura del movimiento y esta no. Cualquier actividad que involucre movimiento estaría dentro de la práctica del movimiento. Halterofilia, danza, yoga, el entrenamiento de velocidad, hacer sprints, malabares, acrobacia, hasta el infinito. Básicamente, lo que quiero transmitiros es que para entender la verdadera dimensión del movimiento, tenemos que entender muy bien el ser humano. Si nos movemos, tenemos que reconocer que estamos vivos, estamos en movimiento. Así que el propósito de este podcast de hoy es, reflexionar sobre el movimiento, sobre la práctica del movimiento, que no nos limitemos a una técnica determinada, aunque las técnicas nos ayudan mucho. Gracias a las técnicas nos apoyamos en hombros de gigantes que han descubierto cosas y desarrollado soluciones que nos ayudan a llegar a un punto determinado de rendimiento de forma sencilla y rápida. Hemos evitado todos los problemas que ellos encontraron en el proceso, pero al encontrar la solución perdemos la capacidad de resolver el problema. Al encontrar la solución directamente ya podemos ir a la página de soluciones y resolver el crucigrama, pero nunca sabremos cómo resolver ese crucigrama si no nos permitimos explorar, que no seamos nosotros quien intente resolver esos problemas de movimiento. Otro ejemplo muy claro de esto es la práctica de la escalada, tanto en rocódromo como en el exterior. Si tienes una vía y tienes las habilidades y la fuerza, pero no sabes cómo resolverlo, puedes entrar en un proceso de prueba-error que te va a ayudar a descubrir diferentes estrategias, actividades, apoyos, giros, agarres, y te va a llevar bastante tiempo. O puedes directamente pedirle a alguien con más experiencia que te ayude y te dirá, pues tienes que poner esta mano en esta presa, luego tienes que girar, utilizar este movimiento con los pies, cambiar el peso, etcétera, etcétera. Podremos hacerlo, podremos resolver la vía, pero no va a ayudarnos a ser capaces de resolver todas y cada una de las vías que nos veamos de aquí en adelante. Por tanto, tenemos un mundo infinito por explorar, siempre hay nuevos retos, no existen barreras de métodos. Esto es algo que nos hemos inventado. ¿Por qué nos limitamos a un solo método cuando tenemos todo un mundo de movimiento a nuestra disposición? ¿Por qué nos etiquetamos como runner, yogi, crossfitero, pilatero? Mi propuesta es, somos humanos, nos movemos y disfrutamos de este movimiento. Yo he pasado por ese proceso. Yo
mi práctica del movimiento fundamental empezó con el deporte en la juventud, especialmente el baloncesto, y era algo que practicaba con mucha intensidad, con mucha disciplina, y me cerraba a perder el tiempo en otro tipo de prácticas, con lo cual entiendo cuando un corredor lo único que quiere hacer es correr. Pero en el momento en el que me expuse a diferentes técnicas, por ejemplo, el método Pilates, entendí que había muchísimo valor en el método Pilates. Pero también después de especializarme y aprender mucho sobre el método Pilates y dominarlo tanto en mi propio cuerpo como en la enseñanza para mis alumnos o para mis pacientes, porque también lo utilizo intensamente de forma terapéutica, me doy cuenta de que no todo encaja en Pilates. Y aunque Pilates me ayudó infinitamente a entender los principios del movimiento, a entender las bases, a relacionarme con el movimiento de una forma más analítica, más profunda, sin duda yo también he estado limitado en esa caja, en ese entorno cerrado, limitado a ciertos ejercicios. Y en el momento en el que empecé a abrirme a nuevos trabajos, es cuando quizá podría decir que he empezado a disfrutar con muchísima más intensidad del movimiento. Así que este es un poco el propósito del movimiento desencadenado, hablar más sobre el movimiento sin barreras, de diferentes técnicas, hablar de deporte, hablar con fisioterapeutas, con entrenadores, con deportistas, con profesionales del movimiento y transmitir que el movimiento de calidad siempre nos va a ayudar, siempre nos va a hacer sentir mejor, siempre va a generar neuroplasticidad, fomentar la idea de investigar, evolucionar, enseñar, compartir y creo que es un reto muy, muy interesante y es muy satisfactorio ver cómo personas que tenían muchísimas limitaciones físicas, personas con unas creencias limitantes acerca de su movimiento muy arraigadas, pues ahora empiezan a colgarse un poquito de una barra, empiezan a levantar algún peso de forma regular, corren, saltan, improvisan, juegan sobre todo, bailan, reaccionan a movimientos de los compañeros, se tiran al suelo, pero todo esto lo más importante es que lo hacen disfrutando. Hemos conseguido llegar a un punto en el que puedan acceder a todas esas actividades y que no lo sientan como un trabajo, como una obligación, como algo que tienen que hacer, sino como algo que les proporciona satisfacción, disfrute y aprendizaje. Reencontrarnos con ese movimiento que hace décadas éramos capaces de hacer sin ningún tipo de problemas y que la vida se puso entre medias y por algún motivo pues se ha dejado de hacer. Y ese es un mensaje muy, muy potente. No os hacéis a la idea de cuánta gente me dice, si yo esto lo hacía, yo hacía el pino, yo hacía el puente, yo hacía la sentadilla, yo me colgaba de los columpios y ahora no soy capaz de hacerlo. Recuperar esa habilidad es pura vida, es salud, es longevidad. Y eso solo lo podemos hacer si tenemos esta perspectiva más amplia de movimiento, si no nos encajonamos y estamos dispuestos a explorar, a aprender, a sorprendernos cada día, a estar entrenando o practicando movimiento en un nivel un puntito superior al que realmente podemos hacer, que siempre sintamos que estamos cerca pero que no llegamos a conseguirlo. Y así es como hacemos que nuestro movimiento avance. Y al mismo tiempo entender las bondades, los beneficios, lo que aporta cada una de las técnicas que ya existen y utilizar lo mejor o lo que necesites de cada una de ellas. Si CrossFit me ayuda mucho a entender cómo hacer levantamientos de peso, pues puedo tirar de elementos de CrossFit. Si yoga me ayuda a conseguir movilidad y flexibilidad y control mental, por supuesto que lo usaremos. Si Pilates me aporta estabilidad, conocimiento del cuerpo y un trabajo más analítico y con más probabilidades de adaptación y de sentir menos dolor, usaré Pilates. Si me gusta el campo, a correr. Si me gusta la intensidad, puedo hacer sprint. Si me gusta la bici, puedo salir a montar en bici. Todo vale. No te limites, no te encajones, no te etiquetes, no crees una identidad que sea tan importante en tu vida que te impida disfrutar de otros elementos que son muy interesantes. Así que nada, si estás aquí te agradezco mucho. Disculpa por... Bueno, es el primer podcast que grabo de forma unilateral y me doy cuenta que no es fácil.
Así que nada, espero hacer alguno más de estos, ir mejorando, que no sea excesivamente aburrido de escuchar, que el ritmo no haya sido monótono y que el mensaje resuene contigo, que haya sido interesante. La semana que viene volvemos con un nuevo invitado y nada, espero que lo disfrutes. Muchas gracias y sigue moviéndote.